¿Y qué dice el Nuevo Testamento? Hay menos enseñanza política por la siguiente razón de que ya está expuesta en el Antiguo, pero no se contradicen uno a otro. Primero, para comenzar, le tengo un ejercicio. Lea la parábola de los talentos que se encuentra en Mateo capítulo 25, versos del 14 al 30, y piense, y compare con Mises, von Hayek, Schumpeter, Milton y Rose Friedman y compañía. ¿Conoce usted una mejor apología del capitalismo que la parábola de los talentos? Pues yo no. Así que si usted la conoce, por favor avíseme. Muchas gracias. Y si le parece que esa parábola no es una apología del capitalismo, entonces le tengo otro ejercicio. Aprender bien qué es el capitalismo. Para eso, muchos sirven Mises y los otros. Pero después de aprenderlos, por favor, relea Mateo 25. Muchas gracias. Los cristianos sabemos que nuestras vidas personales y familiares deben ser renovadas y reformadas conforme a la palabra de Dios. Pero renovación y reformas también necesitan la educación, las empresas y la economía, la política. 2 puntos. La sociedad en general. Necesitan amoldarse a principios y leyes conforme a la justicia y a la sabiduría de Dios. Y eso es construir el reino de Dios. Abro comillas, de los cielos, cierro comillas. Así le llama Mateo porque los judíos no podían pronunciar el santo nombre de Dios. Construir el reino es la tarea pendiente que Cristo nos encomendó a los cristianos para esta vida, y lo hizo por medio de unas parábolas que enseñan los principios del reino. Una de ellas, la de los talentos. La parábola de los talentos es antecedida por la parábola de las 10 vírgenes, sobre estar preparados para la segunda venida de Cristo, es decir, ocupados haciendo la tarea. Unas líneas antes, en Mateo capítulo 24 al final, se nos hace responsables. Se nos dice a los cristianos que vamos a ser juzgados conforme hagamos o no la tarea. Y no se alude al infierno, sino a las recompensas que vamos o no a tener, según seamos o no fieles a la encomienda. Luego de la parábola de los talentos, que es sobre buenas y malas inversiones, viene la parte sobre solidaridad e insolidaridad, donde los versos 35 y 36 dicen, abre comillas, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Cierro comillas. Las implicaciones son claras. La solidaridad ha de seguir a la productividad. Sin producción no hay riqueza. ¿De dónde va a salir el dinero para solidaridad? Por otra parte, la caridad no es la única forma de ser solidarios. Un capitalista que invierte produce muchos bienes y servicios para el mercado y crea muchos empleos. ¿No es solidario? Después de todo, los fabricantes de ropa y calzado no visten y calzan a los desnudos, y los productores y vendedores de alimentos no dan de comer a los hambrientos.
¿Las cadenas hoteleras no dan alojamiento a los viajeros? Punto 2. Abro comillas. Mi reino no es de este mundo. Cierro comillas. Se puede leer en Juan, capítulo 18, verso 36. Porque procede de lo alto. Es para, entre comillas, este mundo. No obstante, el pasaje se cita hoy en apoyo de la idea contraria, que este mundo tiene derecho a darse sus propias leyes, independiente de Dios. Pero este mundo es creación de Dios, quien le dio sus leyes naturales, como las de la economía, y positivas, resumidas en el Decálogo, en perfecta armonía unas con otras, para su bien y no para su mal. Al contrario, el mal en el mundo es resultado de la desobediencia a la ley revelada, de la religión del humanismo secular, del hombre rebelde que se da a sí mismo su propia ley positiva, de espaldas a su creador y a sus leyes naturales, como las del mercado. Tercer punto, abro comillas. Al César lo que es del César, cierro comillas. Se puede leer en Mateo capítulo 22, verso 21. Significa dar al Estado lo suyo, pero no más. La justicia contributiva exige impuestos limitados, como se puede ver en Primera Reyes capítulo 12. Bien sean colectados para las autoridades judías, como se ve en el Antiguo Testamento, o romanas en el Nuevo. Aunque el dicho se cita hoy para justificar lo opuesto, dar al César cualquier cosa que se le antoje reclamar como propia: impuestos, comercio e industria, educación, trabajo, medicina, seguros, etc. Eso es cesarismo y es anticristiano. Punto 4. El principio de justicia contributiva es expresado por Juan el Bautista en Lucas capítulo 3, versos 12 y 13. Abro comillas. Llegaron unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exigir más de lo ordenado, cierro comillas. Alude a la Torá, es contra los impuestos excesivos, no es contra la mordida, entre comillas, como interpretan los estatistas. Punto 5. Y el episodio del joven rico, entre comillas, tan citado por Chávez, según Mateo 19, verso 26, el joven desde niño conocía y seguía los mandatos de la moral y de la justicia según la ley. Por eso era rico, era un observante. Lo que Jesús le enseñó fue que eso no le servía para ganar la vida eterna y a no apegarse a la riqueza. No le dijo que ser rico es malo, sino el apego desordenado y el amor a la riqueza, como al poder. Y sobre todo, que la salvación no es por obras, pero esta interpretación puede lucir anticatólica. Por eso muchos se confunden con la, abro comillas, teología de la liberación, cierro comillas, y su sesgo antirriqueza. Punto 6. Raras veces se menciona enseñanza netamente antisocialista. Vea por ejemplo en Juan capítulo 12,
se ve a Judas tomando a los pobres como pretexto para robar de la bolsa del grupo que guardaba como tesorero. Ve a Juan capítulo 12, verso 6. Es la mejor definición de socialismo en la práctica. Abultar el tesoro colectivo con dinero, abro comillas, para los pobres, cierro comillas, que al final es para robar sus tesoreros, gerentes y administradores. El primer socialista de los evangelios no es Jesús, sino Judas Iscariote. Punto 7. Sigue Juan, capítulo 12, verso 8, con la respuesta de Jesús al comunismo. Abro comillas. Pobres tendréis siempre entre vosotros. Cierro comillas. Pero no dice siempre serán la inmensa mayoría. Lo que Jesús tiene en mente es la ley constitucional de la Torá. En un gobierno limitado, como bajo los jueces Josías y Nehemías, la clase media era mayor en número que los ricos y los pobres sumados. De tal modo, salen varios puntos. Primer punto, los pobres estaban a cargo de sus familias y en su defecto de la asistencia privada. Otro punto. Y se preservaba el orden social y la estabilidad política como quería Aristóteles, que en eso no se equivocó. Punto octavo. El publicano Zaqueo, como puede leerse en Lucas capítulo 19, no devuelve dinero propio, sino dinero del saqueo, entre comillas. Publicanos, entre comillas, eran los colectores, tenidos como los peores y más extremos transgresores a nivel de las rameras, según Mateo, expublicano arrepentido y convertido, como puede verse en Mateo capítulo 9, verso 9. Y no solo por colectar para Roma, porque el impuesto excesivo ya era pecado en el Antiguo Testamento. El episodio de Zaqueo es una revuelta de contribuyentes como la de Jeroboam, y en la España medieval muchas sublevaciones de pecheros, entre comillas, invocaron el presidente de Lucas 19. Punto 9. En Juan capítulo 2, versos 13 al 17, se ve a Jesús sacando a latigazos del templo a unos vendedores, mas no por hacer un mero comercio, como dicen los socialistas, sino por comerciar con la religión. Eran los mercaderes religiosos, los pastores y líderes, entre comillas, que se enriquecen pretendiendo vender por dinero los dones de Dios, contra quienes Lutero protestó, entre comillas. Punto 10. En el pecado de simonía, entre comillas, así llamado por Simón el Mago, o gnóstico de Samaria, en Hechos, capítulo 8, versos 9 al 25, y en los santos padres Ireneo, Justino e Hipólito, se informa que Simón ofreció a Pedro y a Juan comprarles el poder de transmitir el poder del Espíritu Santo. Se nos dice que Simón se arrepintió, pero no tal vez sus clientes, entre comillas. El pecado de simonía no es solo de quien pretende vender, sino también de quien pretende comprar con su dinero los dones de Dios, los feligreses aprovechados, entre comillas. Y es que los malos a menudo tienen a Dios en los labios, pero solo en los labios. Dice el Salmo 50, versos 16 y 17, abro comillas, al malvado dijo Dios,
¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca, siendo que tú aborreces la corrección y te echas a tu espalda mis palabras? Cierro comillas. Punto 11. Y Jesús en Mateo capítulo 7 versos 21 al 23. Abro comillas. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre, cierro comillas, que es la ley del Padre, o sea, teonomía, abro comillas. Muchos me dirán entonces, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos demonios e hicimos milagros? A estos diré, jamás os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldades. Cierro comillas. Punto 12. Jesús no fue un agitador, pero al rey Herodes le llamó zorra, entre comillas. Vea Lucas capítulo 13, verso 32. Y a los fariseos les dijo, abro comillas, falsos e hipócritas, cierro comillas, y víboras, entre comillas. Vea Mateo 23. Y en su cara, que, abro comillas, las prostitutas y los publicanos les precederán en el reino de los cielos, cierro comillas. Vea Mateo capítulo 21, verso 31. En los evangelios, el carpintero y rabí, maestro, Jesús de Nazaret, casi siempre enseña, pero no siempre sobre cosas, abro comillas, puramente espirituales, cierro comillas, como creen los místicos, sobre muchos y diversos asuntos como la productividad y la caridad y el amor, la justicia y la verdad, el adulterio, el diezmo y los impuestos, etc., y negocios y política, matrimonio y ayuno, y acerca del padre de los israelitas, Abraham, y sobre el reino de Dios, y la salvación y el Mesías prometido, y la ley de Moisés, y sus 613 mandamientos, 365 negativos, uno para cada día del año, y 248 positivos, uno para cada hueso y órgano del cuerpo, dicen los judíos, resaltando que la ley es integral para todo el hombre, espíritu, alma y cuerpo, e individuo, familia y sociedad, y sobre su cumplimiento o incumplimiento, y sobre las diversas interpretaciones de las escrituras y la tradición oral y sus formalidades, y sobre los profetas y el apocalipsis de los días postreros y la resurrección. De todas estas materias enseñó Jesús, y se involucró en discusiones y controversias. Jesús polemiza con los aristocráticos sacerdotes del templo, saduceos la mayoría y fariseos la minoría, con los estrictos y santurrones fariseos, y con los escribas y doctores de la ley, los otros rabís, casi todos de ese partido, con los hedonistas y acomodaticios saduceos, mundanos y comprometidos con el cesarismo, con los revolucionarios celotes, fanáticos políticos anti-Roma y mundanos de izquierda, y con los esenios, fanáticos religiosos y escapistas del mundo. Las enseñanzas de Jesús no se comprenden sin el contexto de las distintas creencias y convicciones de estos grupos: saduceos y fariseos, celotes y esenios,
categorías que se prolongan hasta el mundo judío de hoy y el mundo cristiano. Punto 13. ¿Y sus apóstoles eran controversiales? En Hechos capítulo 15, Lucas cuenta de tremendo altercado entre los dos mayores, Pedro y Pablo. La controversia judaizante. Airado estaba Pablo con los judíos que demandaban circuncidarse a los gentiles, y a las iglesias gentiles escribe cartas muy polémicas, donde les amonesta sobre diversos errores doctrinales, confusiones y malas conductas, como a las de Galacia y Corinto, e igual las de los discípulos directos de Jesús, Pedro, Juan y Santiago. Punto 14. La de Judas comienza así, abro comillas: pese a la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me es necesario escribiros para exhortaros a que contendáis con ardor por la fe que una vez fue dada a los santos. Cierro comillas. Lea Judas capítulo 3. ¿Y la historia de 20 siglos de la iglesia cristiana no es en buena parte una larga sucesión de controversias? Punto 15. El capítulo 5 de Hechos describe a los judíos cristianos vendiendo sus posesiones, y entre ellos Ananías y Séfora. Otro episodio siempre citado a favor del socialismo. Pero la lección de Pedro no es contra la propiedad privada, sino acerca de no mentir. ¿Y por qué los judíos cristianos de Jerusalén vendían lo suyo a los no cristianos? No por ser comunistas, sino porque avisoraban la inminente invasión romana, el juicio de Dios sobre la ciudad. Abro comillas, la gran tribulación, cierro comillas, que Jesús profetizó en Mateo 24, el castigo a Israel por su rechazo al Mesías, señal del fin del viejo pacto, de la dispensación judía, pero no el fin del mundo. Fue en el año 70 después de Cristo cuando las legiones romanas conquistaron Judea y entraron en el lugar santísimo del templo, desplegando sus estandartes rojos. Un escándalo, la, abro comillas, gran abominación, cierro comillas. Pero esta interpretación preterista, entre comillas, de la escatología puede lucir antijudía. Por eso muchos prefieren la escapista y prosionista exégesis futurista, entre comillas. Punto 16. Y a los primeros cristianos de Judea que practicaron el comunismo de bienes no les fue bien. Tanto se empobrecieron que Pablo tuvo que organizarles una colecta. Vea 1 Corintios capítulo 16. Y a los de Tesalónica seducía el socialismo, porque les gustaba vivir del trabajo de los demás, y Pablo les amonesta con el segundo principio cardinal del capitalismo. Abro comillas, el que no trabaja no come, cierro comillas. Vea 2 Tesalonicenses 3, verso 10. Punto 17. En el capítulo 13 de su carta a los cristianos de Roma, Pablo recomienda obedecer a las autoridades y a Timoteo orar por ellos. Estos son pasajes que con frecuencia citan los socialistas cristianos
en apoyo de la obediencia ciega al Estado. Pero la obediencia cristiana a los gobernantes no es absoluta e incondicional, sino en cuanto las autoridades guarden sus límites. Pablo, el firmante de la carta, desobedeció a las autoridades establecidas y por ello fue condenado, no a multas, sino a prisión y a la muerte. Y también muchos destinatarios de su epístola fueron torturados y ejecutados por desobedecer. Punto 18. El párrafo completo de Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 2, que manda a orar por los reyes y autoridades, dice que ellas, abro comillas, están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente. Cierro comillas, abro comillas. En paz y tranquilos, cierro comillas, dicen otras traducciones. O sea, que el gobierno existe y cobra impuestos para brindar seguridad y administrar justicia. Gobierno limitado. Punto 19. Sigue Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4, diciendo que Dios, abro comillas, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cierro comillas. La verdad acerca de la salvación es parte de la verdad, la más importante para el hombre, pero no toda la verdad. Abro comillas. No he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios, cierro comillas, dice Pablo en Mileto. Vea, por ejemplo, Hechos, capítulo 20, verso 27. No solo una u otra parte, sino toda la palabra de Dios, entera, sin excluir el consejo político. Y Pedro, en su segunda carta, después de recomendar la práctica de la virtud, manda agregar conocimiento, abro comillas, poniendo todo empeño, añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, cierro comillas. Vea segunda de Pedro, capítulo 1, versos 4 y 5. Punto 20. Santiago reprende a los ricos en el capítulo 5 de su carta, muy citado por los socialistas, pero lo que se condena en ese y otros pasajes, o sea, la parábola del rico y el mendigo Lázaro, que está en Lucas capítulo 16, versos 19 al 31, no es la riqueza, sino el amor a la riqueza. La palabra de Dios, abro comillas, de Abraham, Isaac y Jacob, cierro comillas, o sea, 3 ricos multimillonarios, no condena la riqueza en sí misma, ni siquiera cuando es mucha. Sí condena el robo y la envidia, y el apego. Tampoco condena la actividad sexual en sí misma, sino la actividad sexual desordenada, fuera de su límite, que es el matrimonio. La enseñanza bíblica sobre la riqueza no pregunta ¿a cuánto asciende?, sino ¿cómo fue obtenida? Y enseguida, ¿cómo es empleada? No es censurable la que procede del trabajo y el honesto intercambio voluntario, y que se emplea en las necesidades sin apego. Aunque Job, Proverbios y Eclesiastés apuntan a la tendencia de los ricos a presumir de su riqueza, pero también de su poder, hasta de sagacidad y supuesta sabiduría, y no es necesario ser rico para ser presumido. Punto 21. La caridad es deber moral, no político. La espada no es para redistribución, y la caridad tiene límites.
En sus epístolas a los tesalonicenses, Pablo destaca que vive de su trabajo, abro comillas, para no ser a nadie gravoso, cierro comillas. Vea 1 Tesalonicenses capítulo 2 verso 9, y manda, abro comillas, amonestar a los ociosos, cierro comillas. Vea por ejemplo 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 14, porque, abro comillas, no comimos de balde el pan de nadie, cierro comillas. Vea 2 Tesalonicenses capítulo 3 verso 8. Punto 22. Sobre la profecía escatológica de Apocalipsis hay distintas escuelas interpretativas. Sin embargo, y aparte de la profecía, es claro que desde los días de Génesis y el imperio de Babel con su torre, pasando por Daniel, Dios no ha cambiado su opinión contraria a las grandes bestias. El cesarismo judío aliado al imperio romano, vea Apocalipsis capítulo 13, o cualquier imperio mundial que pretenda unificar a todas las naciones bajo un estado mundial con una religión mundial, vea Apocalipsis capítulo 17. En cuanto a la profecía, hay varios puntos. El punto A. Para las escuelas preteristas, Apocalipsis anticipa el juicio de Dios sobre Jerusalén, el fin de la antigua alianza que fue en el año 70 después de Cristo. Por ejemplo, el anticristo de Apocalipsis es el César Nerón, cuyo nombre transliterado en números da la cifra 666. Punto B. Para las escuelas futuristas es una profecía sobre el fin del mundo e inminente. Esta predicación no es nueva, la hubo muchas veces, en tiempos de Agustín, cuando el fin del Imperio Romano, y en el año 1000 hubo gran pánico y grupos como el de la paz de Dios en el año 1033, año del supuesto aniversario de la muerte y resurrección de Jesucristo, cuya fecha exacta es incierta, y la de su nacimiento. En campos y aldeas, miles de campesinos ayunaron en procesiones y penitencias, exigiendo a los nobles hacer la paz, renunciar a sus riquezas y practicar la virtud. Cuando la época del absolutismo y las guerras religiosas, y luego durante las revoluciones francesa y rusa, fueron muy populares los predicadores del inminente fin del mundo, y en el siglo XIX, J. Nelson Darby y Scofield con el dispensacionalismo, entre comillas, y ahora Hal Lindsey y LaHaye y Jenkins con, abro comillas, dejados atrás. Punto 23. Con esta doctrina hay ahora una enorme industria religiosa de libros, filmes y cassettes que genera muchos millones de dólares al año. Vea usted, hay derecho a hacerse multimillonario sirviendo a clientes y usuarios en el mercado, pero ¿los pastores y ministros? Es diferente, porque hay un peligro: hacer del evangelio un negocio y torcer la doctrina, enseñando aquello que la gente quiere escuchar y paga por escuchar. Abro comillas, motivados por su avaricia, harán mercadería de vosotros con mentiras. Cierro comillas, dice 2 de Pedro capítulo 2. La bolsa de las iglesias no es para sufragar los gastos de los pastores solamente, sino también para el servicio de culto y para, abro comillas, las viudas y huérfanos, cierro comillas,
la obra social. Pero usted tal vez se pregunte, ¿entonces la Biblia puede interpretarse de distintas formas? Pues así es, y ha sido por siglos. Pero de interpretaciones distintas puede ser objeto cualquier texto, sobre todo si es antiguo. Por ejemplo, de Homero, Cicerón, Horacio o Virgilio. La multiplicidad de interpretaciones es inevitable. Punto 24. ¿Y puede malinterpretarse? Sí, pero tanto así como hay hermenéuticas torcidas, también están las verdaderas, que se ajustan al lenguaje y al contexto inmediato, y las que ejercen violencia al texto, y tendenciosas e interesadas, y muy arbitrarias y caprichosas, y hasta fantasiosas. De nuevo, todo y cualquier texto se puede interpretar mal si se quiere, o por error, y con la Biblia siempre ha ocurrido. En Mateo capítulo 4 verso 6, el viejo Satanás cita el Salmo 91 versos 11 y 12 descontextualizado. En Génesis 3 verso 1 también cita torcidamente la palabra que Dios había dado a Eva y Adán. Nadie dijo que la Biblia es un libro fácil, ni que es fácil distinguir en cada caso entre una y otras interpretaciones. Pero esto no conduce al relativismo. Hay interpretaciones falsas, y las hay que se ajustan a la verdad. Eso sí, las distintas exégesis bíblicas tienen muy diferentes consecuencias prácticas. Ejemplos. Punto A. Interpretaciones. Si usted adopta alguna teología sacerdotal, tenderá a aceptar lo que diga su sacerdote o su pastor. Si usted adopta la teología del sacerdocio universal de los fieles, o sea que cada creyente es sacerdote, entonces hará interpretación individual, mas no arbitraria, de la Escritura. Pero usted debe investigar y comparar y razonar, como los estudiosos bereanos, que se pueden ver en Hechos capítulo 17. Por supuesto que el estudio concienzudo de la palabra de Dios lleva tiempo, y el tiempo es recurso escaso y no renovable, y algunas horas al día, o al menos a la semana, deberá sacrificar usted a otras actividades e intereses, pero vale la pena. Punto B. Fin del mundo. Si usted adopta una interpretación futurista de la profecía escatológica y además cree que el fin del mundo es para ya mismo, entonces no importa mucho el destino de nuestra cultura, ni el avance del reino de Dios, ni el sistema político o económico, y la acción política tampoco tiene mucha relevancia. ¿Para qué? Distinto será si usted cree que el mundo tendrá fin, así como tuvo principio, y que será juzgado por Jesucristo en su segunda venida. Pero no hay razones suficientes para creer que es para ya mismo. En Mateo, capítulo 24, verso 36, dice Jesús, abro comillas, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre, cierro comillas. Punto C. Justicia contributiva. Si usted no mira mucho el sentido de la palabra publicano entre comillas y disfruta todas las interpretaciones espirituales entre comillas, no le dará mayor importancia al asunto
y señalará como deber cristiano el pagar todos los impuestos. Distinto es si usted toma la Biblia en serio y literalmente. El impuesto abusivo es un robo, un despojo legal. Los gobiernos nos quitan parte del fruto del trabajo, nos esclavizan. La excusa es que se nos devolverá ese dinero, abro comillas, en salud y educación, cierro comillas. ¿Es eso conforme a la Escritura? ¿Se interpreta así ahora? ¿Fue interpretada así en el pasado? Veamos primero las 5 clases de cristianos de ahora, y luego los 10 principios judeocristianos o bíblicos de gobierno, y después algunos testimonios del pasado. 5 clases de cristianos. En Estados Unidos, entre el 70 y el 80% de las gentes, según las encuestas, se identifican a sí mismos como cristianos, entre comillas, y en apariencia y comparación con el resto lo son en cierta manera, cada cual a su modo, porque no todos dentro de ese gran grupo de cristianos, entre comillas, son similares en creencias, actitudes y conductas. En septiembre de 2006, Christianity Today y editores Sondervan encargaron a una firma consultora de opinión un estudio empírico sobre las creencias, comportamiento y actitudes de los cristianos. Una muestra estadística de personas autodenominadas cristianas y mayores de 18 años fueron encuestados sobre sus creencias y prácticas religiosas. Los resultados ponen de manifiesto que hay 5 segmentos o categorías distintas de cristianos que los encuestadores, para distinguir y clasificar, llaman así: activos, profesantes, litúrgicos, privados y culturales. Un 19% de cristianos activos, entre comillas, toman en serio la salvación por medio de Jesucristo, su relación personal con Dios y su compromiso con su palabra, que no solo leen y estudian, sino que enseñan y tratan de poner por obra en todos los aspectos de su vida y no solo en el culto. Un 20% de cristianos profesantes, entre comillas, tienen iguales creencias y fe que los activos, pero no iguales acciones y conductas. Un 16% de cristianos litúrgicos, entre comillas, muestran un alto nivel de actividad espiritual, entre comillas, sirviendo en la iglesia y en la comunidad, pero sus creencias personales no son las de los grandes credos y sus orientaciones políticas son de izquierda, como los de las 2 categorías siguientes. Un 24% de cristianos privados, entre comillas, segmento mayoritario y más joven, son creyentes en Dios y en hacer bien las cosas, entre comillas. Tienen su Biblia pero no la leen y son espirituales, entre comillas, o sea, místicos, pero no van a la iglesia. Finalmente, un 21% de cristianos culturales, entre comillas, no se interesan en su relación con Dios, ni en la Biblia, ni en iglesias. No creen en Jesús como condición necesaria y suficiente para salvación. Creen que hay muchas maneras de satisfacer a Dios, favoreciendo el universalismo en teología. Por eso, el 81% de los cristianos, 1 de cada 5, tienden a hacer dualismos, separaciones radicales u oposiciones tajantes, lo material de lo espiritual, la naturaleza de la gracia, la fe de la razón, la religión de la vida ordinaria, la iglesia de la sociedad. Los estudios del Dr. Peter Hammond
demuestran que un 29% del contenido de la Biblia se refiere a la vida personal y el 71% a cuestiones sociales, políticas y nacionales. Pero las gentes, cristianos y no cristianos por igual, viven bajo la ilusión de que la Biblia no dice nada de estructuras sociales, modelos constitucionales o problemas y asuntos políticos. Y como la Biblia, abro comillas, no dice nada, cierro comillas, ¿qué hacen los cristianos? ¿Qué opina acerca del rol de los gobiernos, la educación, los negocios, la inflación, la redistribución de la riqueza y la acción social? Adoptan los puntos de vista del sistema del mundo. No siguen el consejo de Romanos 12:2. Abro comillas, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, cierro comillas. En cambio de ello, se adaptan al sistema, se amoldan y ajustan al actual estilo predominante, hoy de izquierda. En lugar de ser, abro comillas, sal para la tierra, cierro comillas, y, abro comillas, luz para el mundo, cierro comillas, como se puede ver en Mateo 5, versos 13 al 16. Así, las opiniones y puntos de vista más frecuentes entre los cristianos son las mismas del humanismo secular: estatismo, mercantilismo, socialismo, ecologismo, feminismo, etc. Gracias a Dios, hoy en día existen muchos ministerios cristianos dedicados a este tema de los principios, valores y normas de gobierno según la Biblia. Entre ellos destacan los siguientes: Institute for Christian Economics, Estados Unidos, liderado por el Dr. Gary North; The Acton Institute, de Estados Unidos, orientado por el padre Robert Sirico; Kuiper Foundation, Londres, Gran Bretaña, dirigido por Stephen Parks; Kingdom Watcher, Nueva Zelanda, a cargo del profesor Ron Mackenzie; Frontline Fellowship, en África del Sur, conducido por Peter Hammond, a quien seguimos de cerca en su exposición sobre los 10 principios bíblicos o judeocristianos de gobierno civil.